Muy bien. Hola nuevamente a todos. Gracias por estar en esta clase. Si hay alguna opinión respecto a la clase o alguna pregunta, tal vez Marco me puedas ayudar o simplemente me pueden interrumpir porque ya se me hace difícil poder ver quién quiera participar. ¿Sí? Muchas gracias. Bien, entonces vamos a analizar este artículo. Este artículo del paleoconservadurismo, el movimiento que explica Donald Trump explicado, es uno de los artículos que fue mencionado en uno de los Vespers. No estoy segura si fue el 18, creo que más bien fue el 19, pero podría decir que en el 17 y en el 18 fue explicado o fue enseñado este tema del paleoconservadurismo. Así que en estos Vespers se habló de alguna otra manera, leyendo algunos otros artículos, para que pudiésemos tener una comprensión, ¿no? más clara. No sé cómo bajar esto. A ver, denme un segundo, ahora sí. Ok, entonces el artículo es de Vox y no es un artículo recién, sino que pueden ver ustedes allí, es un artículo del 2016, justamente cuando estamos viendo a Donald Trump. ¿Alguien iba a hablar? ¿No? Ok, justamente cuando estamos viendo el protagonismo de Donald Trump en las elecciones y todo esto, la campaña, las campañas, este artículo fue escrito, ¿sí? El artículo tiene 3 secciones o 4 en las que quiero que podamos entender, y como les digo, tal vez no podamos verlo todo hoy, pero vamos a tratar de poder hacerlo. Ok, entonces, el artículo primero habla acerca de críticos que están hablando, críticos de Donald Trump, críticos republicanos, críticos de la derecha. Donald Trump, estamos hablando de Donald Trump republicano, de derecha, y dentro de esa misma facción hay críticos, ahí dentro de esta misma facción hay críticos contra Donald Trump, precisamente enfocados en él, en su comportamiento. Vamos a ver cuál es la naturaleza de estos comentarios o por qué estos críticos lo critican, por la redundancia. Esta es la primera parte del artículo y lo tenemos aquí. En la segunda se habla de una breve historia del paleoconservadurismo, cómo surgió. El artículo no es, hay otros que pueden aportar un poco más para detallar más la historia, pero sí enfoca bastante, por ejemplo, las diferentes opiniones que se dieron o cómo venía el paleoconservadurismo fundándose, desarrollándose de una forma leve, no fuertemente, porque ya fuerte lo vemos más tarde, ya en este siglo, pero comienza desde el siglo pasado en la segunda mitad. Y luego vamos a ver este asunto de la purga de Sobran a Pat Buchanan. Es muy importante, yo creo que ustedes han leído sobre Pat Buchanan, su papel que hizo, y debido a en esta sección del artículo sobre Pat Buchanan, es donde vamos a llegar a comprender la última parte, el paleoconservadurismo de Donald Trump, o los paleoconservadores adoran a Donald Trump, porque hay una similitud, y esto nos lleva fácilmente a poder ver por qué este escritor y otros hablan sobre el paleoconservadurismo cuando Donald Trump está haciendo su campaña o en sus discursos pueden notarlo. Y así se termina el artículo. Así que en estas secciones es que vamos a hablar hoy. Vamos a empezar con la primera. Pero antes de empezar, si vamos a hablar del paleoconservadurismo, como repaso, ya saben, ¿no? En los Vespers se ha estado hablando, entonces hay bastante ejemplos y está bastante explicado. Entonces, me gustaría que opináramos, ¿qué es el paleoconservadurismo? Lo que hemos visto en los Vespers o lo que ustedes comprenden. ¿Qué es el paleoconservadurismo?
La vieja derecha. Ajá. ¿Alguien más? Sí, bueno, de lo que ha explicado la anciana antes sobre este tema, es que ellos son básicamente una corriente dentro del conservadurismo que es fuertemente aislacionista. O sea que ellos defienden este principio de no intervenir en guerras extranjeras y tienen este pensamiento de America First. Otra cosa que ellos consideran es que los aranceles deben ser altísimos, proteger la industria nacional, son fuertemente antiglobalistas, anti-internacionales, no confían en las instituciones internacionales. De hecho, en el artículo dice que ellos se opusieron a la política de Estados Unidos de querer ingresar a la Sociedad de las Naciones y ellos fueron los responsables de que Estados Unidos no ingresara a la Sociedad de las Naciones y por eso fue que esa estructura cayó. Este, eh, sí, es eso, que creo que es las características principales. Ok, gracias. Gracias, César. Tu opinión está bastante amplia, me gustó. Y también son anticomercio y anti-inmigración. Ok, libre comercio, ajá, anti-inmigración. Vamos a hacer eso una lista, quizás después vemos primero la temática o la razón o el objetivo, por qué es importante que nosotros entendamos es el paleoconservadurismo. Cuando nosotros hicimos ese traslado, ¿no? O renunciamos a la derecha en 2018 y nos pasamos a la izquierda, no era tan sencillo como lo ha explicado Tess de poder verlo. Teníamos que saber las razones específicas por qué nosotros hicimos eso. Y eso es lo que se ha estado enseñando en los Vespers y en estos últimos, cuando también se tocó más de cerca la ultraderecha, la ultraderecha y también la izquierda y la ultraizquierda, o estoy mal. A ver, extrema izquierda, si me corrigen. Sí, ¿verdad? Entonces, y ver que entre ambos tenemos que saber identificar o tamizar, porque muchas de las cosas entre ellos son parecidas y podríamos decir derecha y izquierda no es igual, no son similares, pero hay muchas cosas que son similares y lo que es importante es que veamos el peligro de esta facción de la derecha. No solamente la derecha, Donald Trump está mal la derecha por sus teorías conspirativas y enumerábamos todas esas características. Sí, pero la derecha está dividida, como bien lo dijo César. Tenemos dos facciones. En este caso estudiamos el paleoconservadurismo, pero tenemos el neoconservadurismo. Y es el paleoconservadurismo el que es muy peligroso y que nosotros podemos ver porque vamos hacia la ley dominical y estas son las voces que nos están conduciendo a la ley dominical. Así que por eso vuelvo a decir, este tema es muy importante del paleoconservadurismo, ¿sí? Y también la guerra cultural que hay entre ambos, dentro de allí mismo, esa guerra cultural entre los neo y los paleoconservadores, pero más sobre todo entre la extrema izquierda y los neoconservadores. Así que esto es importante entenderlo, ¿sí? Y, ok, vamos a empezar entonces. Aquí voy a querer voluntarios. Una mano levantada. Gracias. Por favor, hable.
Este, bueno, cuando Matías mencionó, creo que fue Matías, no sé, ¿no? Que mencionó lo del el libre mercado, lo del libre comercio. Hay que también ser cuidadoso con eso, porque ellos sí defienden el libre comercio, pero a nivel nacional. Nacional. Pero ellos no defienden el libre comercio entre naciones, porque precisamente ellos son antiglobalistas. Ellos no, ellos, o sea, uno de los principios del libre comercio es reducir los aranceles, pero Exacto. reducir los aranceles destruye la economía nacional porque destruye puestos de trabajo, ¿ya? Entonces, ellos no quieren eso, ellos quieren es que América sea primero en todo. Entonces, no, ellos no buscan el libre comercio internacional, pero sí el libre mercado a nivel nacional, porque ellos tienen este pensamiento libertario de, o sea, mientras menos derechos tengan los trabajadores, mejor. Y mientras más derechos tengan los empleadores, mejor, que crezca la industria nacional. Los empleados no importan, ¿ya? Que se exploten, que se produzca, ¿sí? Ese es el pensamiento de ellos en cuanto al libre mercado a nivel nacional. Sí, muchísimas gracias, César, por aclararlo. Es cierto, ellos apoyan el proteccionismo y el proteccionismo viene de allí, de lo que César acaba de explicar ahora, esa política comercial nacional, ¿sí? Donde un gobierno nacional protege la industria, un gobierno protege, perdón, la industria nacional ante esas competencias del extranjero, ¿no? Aplicando, dicho sea de paso, ya lo dijimos, aranceles o cualquier otro tipo de medida de presión a la importación. Entonces, eso es lo que nosotros vemos a Donald Trump, vemos algo diferente, no vemos algo puritano como el neoconservadurismo es. Y ellos dicen, esto en realidad es eh, conservadurismo, ¿sí? Por eso esto es neo viejo, perdón, paleoconservadurismo. Ay, me confundo los neo y paleo. Ok, estamos hablando del paleoconservadurismo. Entonces, por eso es antiguo, es lo más viejo y es lo que ellos creen como lo original, ¿sí? Y desde allí vienen las críticas. Tú no eres un conservador, es decir, tú no eres un paleoconservador. ¿Por qué? Porque tienes diferentes cosas. Es verdad que hay cosas que sí estamos de acuerdo, pero hay otras cosas que no. Estás haciendo, estás mezclando la una con la otra, lo que Solange acaba de explicar. César, ¿puedes ayudarme con el primer párrafo? Ok, dice, la gente puede apoyar a Donald Trump, pero no puede apoyarlo por motivos conservadores, escribe el ex asesor de George W. Bush, Peter Werner, en Commentary. El caso del gobierno constitucional limitado es el caso contra Donald Trump, declara el fundador de Federalist, Ben Dominic. En lugar de convertir a los votantes al conservadurismo, Trump está consiguiendo convertir a los conservadores al estatismo en todo, desde la sanidad y los derechos hasta el comercio. Se queja Johan Goldberg de National Review. ¿Puedes identificar tú una similitud en lo que los tres críticos dicen? ¿Y cuál Sí. es? Bueno, sigue la misma lógica, la misma línea de pensamiento del párrafo anterior. Básicamente ellos son críticos de Donald Trump y estas posturas, como ya lo dijo Solange, que tienen un tinte medio neoconservador y hasta liberal según ellos, ¿ya? Por ejemplo, aquí ellos están diciendo cosas como que Trump, aquí en la antepenúltima línea que dice, Trump está consiguiendo convertir a los conservadores al estatismo en todo, desde la sanidad de los derechos hasta el comercio. Entonces, aquí yo lo que veo es que hay una crítica en cuanto a que Trump está de alguna manera yendo en contra de estos principios libertarios de un estado limitado,
según ellos, entonces Trump estaría convirtiendo, o sea, estaría metiéndose a un terreno en el que los libertarios no se meterían, ya se está metiendo con temas de sanidad, derechos comerciales, ya, en fin, esas cosas, está metiendo está más bien, en lugar de reduciendo el papel del Estado, lo está ampliando según ellos. Entonces, esas son las críticas que veo así que están en común. ¿Y qué más? Sí, es eso. Ok, Esas serían las críticas en común. ok, gracias. ¿Alguien más? Bien, antes de... Una pregunta. Sí. No recuerdo muy bien la historia aquí de Trump en este punto donde dice que él cambió su posición, su postura sobre los impuestos y el salario mínimo. ¿Alguien recuerda cómo fue su postura antes y después? Porque no dice aquí exactamente qué dirección él se cambió. La verdad, no recuerdo, a no ser esta renegociación que hizo del TLC con Canadá y México, así a principios de la presidencia. Él renegoció ese tratado de libre comercio y sí impuso ciertos aranceles a cosas que antes no habían. Y habían hasta empresas que estaban pensando en ir a México porque allá la paga para los trabajadores era menor y también porque era más barato producir allá que en Estados Unidos. Sea, eso es más o menos así lo que recuerdo a principio de gobierno de él, pero no con exactitud. Yo traté de investigar este asunto también. Se me hizo un poco difícil entender este párrafo, pero no sé, no encontré algo muy concreto en sí, en realidad, soy honesta. Pero sí, Sí, ¿Puedes repetir tu pregunta? tal vez podemos mirar eso para mañana, si no. Sí, ahí dice, en la mitad del párrafo dice, Sí. ¿no? Ujú. Su giro en las elecciones generales sobre los impuestos y el salario mínimo es un indicio. Pero su giro de qué a qué, ¿no es cierto? ¿Cuál fue la postura que él finalmente tomó en eso? Y aparentemente hay mucho material en internet. Ujú. Yo estoy viendo eso. Él tenía una posición diferente como su partido, pero no recuerdo bien ese detalle. Pero está bien, podemos mirar eso mañana. Sí, claro, claro, claro. Ya anoté la pregunta, así que mañana vamos a ver esa pregunta. Muchísimas gracias por hacerla. Ok, bien. Antes de continuar, quisiera dar algún detalle. Cuando vemos a estos críticos como Peter Wenner, Ben Domenech y Jonah Goldberg, entre otros, estos críticos, algunos de ellos, si bien trabajan para Fox News, otros para New York Times, otros han hecho, por ejemplo, Peter Werner trabajó en las administraciones de George Bush, Ronald Reagan, y es un conservador, pero también fue un colaborador de New York Times, ¿sí? Cuando vemos artículos de ellos, ya sea en periódicos o como New York Times, por ejemplo, es importante tener ese cuidado, ¿no? Porque ¿a qué es lo que ellos apuntan en sí cuando están hablando? ¿Cuál es su ideología, podría decirlo tal vez, ¿no? En lo que ellos enseñan, qué es su mensaje en sí? Es importante ver ese punto. Y en un artículo del Centro Libertario, Peter Wiener le hacen una entrevista referente a Donald Trump. ¿Por qué? Le preguntan a él por qué él es un crítico de Donald Trump. ¿Por qué es? Y él dice, realmente yo soy un crítico de Trump porque yo soy un conservador.
Y ahí dice, la gente puede apoyar a Donald Trump, pero no puede apoyarlo por motivos conservadores. Y él sigue insistiendo en su entrevista y él dice, yo soy un conservador y por eso yo soy un crítico abierto de Donald Trump. Y, y luego le pregunta, el entrevistador le pregunta, ¿tu crítica es más moral? Porque él dice, yo lo que diré es que Donald Trump no considero que él sea un conservador y que sus seguidores tampoco. Lo que yo más bien pienso es que todos son unos populistas, unos enojados, nacionalistas étnicos. Y en algunas otras, en esa misma entrevista, él va a hablar de una forma moral de Donald Trump, ¿sí? En su aspecto que no le gusta. Incluso llega a decirle que es como algo así como, usa una expresión bien fea, pero para despectiva hacia Donald Trump. Entonces el entrevistador le pregunta, ¿tu crítica es moral? Y él dice, sí, no creo, dice que el límite es ser moral, pero diría fundamentalmente en esencia que es moral, porque creo que la política en esencia es moral. Ok, vamos al pensamiento. Creo que la política se trata de muchas cosas, finalmente trata fundamentalmente de la justicia. ¿Ya? Pero él dice, Donald Trump, Trumpins es una ofensa moral, y uso ese término ampliamente. No solo me refiero a su crudeza, a su infidelidad o a su forma de campaña y todo, dice, sino que más allá de eso creo que es una persona que se involucra a menudo en actos perversos y es una lanza en el corazón de muchos conceptos morales que son importantes en este país. Y lo que yo vi que crítico enfatiza bastante en ello, en la moral de Donald Trump. Y luego Ben Domenech, que dice, el caso del gobierno constitucional limitado es el caso contra Donald Trump. O sea, si ustedes ven una democracia que está bastante limitada o Estado de Derecho, es por esto, ¿no? Esto es el caso de Donald Trump. Ben Domenech. Ben Domenech es un comentarista de Fox News y él en un artículo de National Review, él va a decir, dé a los votantes jacksonianos de Trump el respeto que merecen, pero rechace a Donald Trump. Es decir, necesitamos, y ahí sigue explicando el artículo, necesitamos sus votantes, pero no a Donald Trump, rechacen a Donald Trump. Todavía podemos quizá rescatar a sus votantes o a sus seguidores, ¿ya? Y dice los votantes jacksonianos, no sé si ustedes recuerdan eso, han leído sobre el presidente Jackson y su política en los años 1820. Él era un nacionalista, era todo lo que la gente quería en su tiempo, muy patriotista, tenía este mensaje de nacionalismo, patriotismo, y también puso políticas que protegían a los nacionalistas blancos para votar, incluso mayores de 21 años podían hacerlo, obviamente quitando a los esclavos y las mujeres. Pero ellos puso esas políticas, ¿no? Y era como que hicieron ese culto alrededor de su personalidad. Ya, entonces él dice, él reconoce eso y dice, ok, hay votantes jacksonianos, o sea, con ese mismo espíritu, pero ellos merecen un respeto, pero no Donald Trump. Entonces, lo que yo quiero decir ahora es que el énfasis es, tú estás diciendo algo malo, y lo estoy viendo de esta forma, o sea, hay cosas buenas, incluso necesitamos tus votantes, necesitamos esto, pero no te necesitamos a ti específicamente, ¿ya? Tienen esa misma idea, lo vi en ambos, ¿ya? Por último, el Jonah Goldberg dice, en lugar de convertir a los votantes al conservadurismo, Trump está consiguiendo convertir a los conservadores al estatismo en todo. Y ahí menciona, y lo que va a mencionar en el segundo párrafo, desde la sanidad hasta los derechos hasta el comercio. Y esa fue la queja de John Goldberg. John Goldberg, cuando fue la insurrección, luego de eso, Tucker Carlson va a hacer un documental, creo que se llama La Purga, no recuerdo el otro nombre, pero es sobre
sobre la insurrección y él dice que cualquier persona que llame insurrección a lo que sucedió realmente está muy mal, muy equivocado. Así que él va a cambiar todo lo que nosotros sabemos de lo que fue la insurrección, va a ponerlo muy bonito y va a utilizarlo, va a hacer todo al revés. Entonces, esto hizo que John Goldberg renunciara de Fox News cuando se presentó este documental como forma de protesta en contra de Donald Trump, Edita, porque no consideraba que era justo. Sí. una pequeña pregunta. Jackson no está aquí en el artículo, ¿no? No hay un párrafo directo No, o está citando. solamente, Allá. no, yo no está Allá. aquí directamente, no, solamente lo estoy diciendo que Ben Domenech Sí. en otro artículo había dicho eso, sí. Y otra Solo- pregunta, ¿tú dijiste que Jackson era qué, nacionalista o No, dijiste tenía que valores patriotistas, era muy así, llamaba a ese patriotismo, ¿no? Como lo hace el nacionalismo Ok, porque americano. eso era la duda, porque el nacionalismo realmente no es lo mismo como patriotismo. No, quizá quise decir como el nacionalismo, como nosotros vemos a los americanos en la era de Trump, por ejemplo, ese patriotismo que Donald Trump tenía, ¿no? Que los incluso ya lo han explicado, ¿no? El estatismo y todo eso, América First, América primero. Ok, Ya, eso no es patriotismo. Nosotros diríamos que Barack Obama, por ejemplo, era patriota, alguien que ama su país, que apoya a su país. Pero Donald Trump diríamos que es nacionalista, porque él piensa que su nación está encima de todas las otras naciones. Es mejor, es en primer lugar. Entonces, eso no es lo mismo. O si lo simplifico mucho, patriota es ok, es bueno ser patriota, pero nacionalista no. No sé si es bien resumirlo así, pero es una diferencia. Solo. Ok, gracias. Ok. Sí, tiene sentido. Tal vez la forma de diferenciarlo más son las vías con las que se maneja, digamos. Por ejemplo, el patriotismo se maneja, como en el caso de Obama, por ejemplo, siempre por las vías legales, las oficiales. En cambio, el nacionalismo es siempre por las vías de la opresión y abuso y casi siempre son ilegales. Sí, buen punto. Ok, entonces, gracias. Sí, estos críticos van a hablar van a enfocarse bastante en lo que ven que Donald Trump tiene que no les gusta. No les gusta, de hecho, a él lo que hace, lo que dice, y todo tiene un trasfondo. Cuando vemos el neoconservadurismo e incluso cuando vemos la extrema izquierda, que es lo que piensan incluso de Donald Trump. Pero eso quizá lo vamos a ver más adelante. Bien, en este párrafo, pero la visión ideológica, Marco, ¿puedes ayudarme a leerlo? Y puedes leer tal vez este y el segundo. Claro. Se adhiere, ¿no? Ahí dijiste. No, por la visión, hasta acá, hasta empresarial. Pero la visión ideológica que Trump presentó durante la campaña de las primarias republicanas era profundamente conservadora y más concretamente profundamente paleoconservadora. Los paleoconservadores fueron una voz importante en el Partido Republicano durante muchos años, con Pat Buchanan como su líder más reciente, e impulsaron una línea que recuerda mucho al trumpismo. Se dieron a la triada conservadora normal de nacionalismo, libre mercado y tradicionalismo moral. Pero ponen un mayor peso en la pata nacionalista del taburete o de la mesa, lo que lleva a una forma más estridente de política anti-inmigrante, que a menudo se desvía hacia el racismo, una política exterior aislacionista
en lugar de una política de halcón o de paloma. Y un profundo escepticismo de la globalización económica, que los pone en desacuerdo con un elemento importante de la agenda empresarial. Ok, ¿quisieras destacar lo que te pareció más importante allí? Bueno, sí, primero la nota que a pesar de la crítica que Trump recibió o recibe de paleoconservadores, de muchos conservadores de Estados Unidos, de hecho en su campaña él mostró ser bastante o tenía rasgos muy fuertes y claros del paleoconservadurismo. Ujú. Y luego explica cuáles son esos tres elementos o esas tres columnas, que es el nacionalismo, que también es la que más peso lleva en la importancia de esa orientación, mercados libres y la moral tradicionalista. Y básicamente el peso que dan al nacionalismo también influye o impacta los otros elementos. Ok, gracias. ¿Alguien más? Creo que me gustaría que mantuviéramos en mente esa triada, ¿no? Porque esos son los tres pilares del paleoconservadurismo, ¿no? Que sería el nacionalismo, el libre mercado y el tradicionalismo. Que eso, cuando llegamos a ver lo que es el neoconservadurismo, se traduce en esa política antiinmigrante, una política aislacionista, una política digamos, de economía o globalización económica que se va a dar más adelante. Entonces, esto termina convirtiéndose en neo durante o gracias a Trump, al modelo que Trump introduce en la política americana, digamos. Es muy importante lo que destacaste, es la tríada conservadora. El nacionalismo, el libre mercado y el tradicionalismo moral. Y esto es lo que, bueno, el artículo lo explica y es lo que nosotros vemos después, como ya dijiste, el proteccionismo, esta cuestión de los aranceles, como lo mencionó César, todos ese aislacionismo, roles tradicionales, que como Tess lo recalcó, cuando esto se combina con el género, ¿qué es lo que vemos? Y cuando se combina con el género, con la cultura, nosotros podemos ver que hay muchos asuntos que no pueden o no pueden lidiar con ellos. Y cuando vamos al género, vemos lo mismo, este mismo asunto, ese nacionalismo y esos valores tradicionales que no les hace ver a ellos las cuestiones del género. ¿Sí? Pero sobre todo, recordemos siempre el punto de la política exterior. Y creo que es lo que vamos desarrollando ahora, ¿no? Porque de eso se está hablando ahora, que los problemas que ellos tienen con la política exterior. Bien. Entonces, ahí dice que son, que lo que Trump presenta era profundamente conservadora o paleoconservadora, y como lo mencionó Marco, se veía eso, pero los críticos dicen no exactamente es así, no se ve exactamente así. Y menciona el párrafo a Pat Buchanan, yo le digo Buchanan o Buchanan, como puedan pronunciarlo, yo lo pronuncio Buchanan, pero este hombre fue el líder más reciente o fue lo que impulsó al trumpismo, y creo que fue lo que le dio bastante vida al paleoconservadurismo. Bien, alguien más que me haya leído. A ver,
Yo no puedo ver aquí. Por favor, voluntarios, que no puedo ver quiénes están conectados. Giovanna, ¿estás? ¿Puedes leer? Y luego Graciela. Giovanna y después Graciela. Aquí donde dice Trump. Sí. Bueno, leo. Dice, Trump es un extraño abanderado de los paleoconservadores, muchos de los cuales son católicos conservadores y cuyo apasionado conservadurismo social no encaja bien con las aventuras amorosas de Trump. Sus ideas de política exterior son también más intervencionistas que las de la mayoría de los paleoconservadores, pero las ideas que lo han convertido en un candidato tan controvertido no son las que obtuvo de los liberales. Tienen un serio pedigrí conservador. ¿Quieres decir algo al respecto? Que bueno, que no responde como un paleoconservador. ¿Por qué? No representa porque, bueno, los paleoconservadores aquí dicen que son muchos, son católicos, son muy conservadores. Y bueno, eso no encaja, no encaja con Trump. Y bueno, dice también que su política exterior, bueno, en cuanto a la política exterior, es intervencionista. Y los paleoconservadores no lo son. Okay. Entonces se convierte en un candidato muy controvertido. ¿Puedes recordar algo que Donald Trump haya sido intervencionista? ¿Puedes darnos un ejemplo? ¿O alguien más? Bueno, una de las acciones que, perdón, una de las acciones que principalmente llamó la atención de la gente fue cuando Trump estableció la embajada de Estados Unidos en Israel, ¿ya? O sea, la pasó de Tel Aviv y la pasó ¿a dónde fue? ¿A este lugar, Jerusalén? Jerusalén. A Jerusalén, gracias. Entonces la pasó de Tel Aviv a Jerusalén. Eso es puro intervencionismo porque los paleoconservadores son antisionistas, son así como los de la extrema derecha, son antijudíos, son escépticos en cuanto al holocausto. Sobre eso también habla el artículo. Entonces yo veo que esa es una acción de intervencionismo. Otra fue cuando él tenía un discurso muy reaccionario contra Kim Jong-un en Corea del Norte, ¿ya? ¿Cuál otra sí fue? El mismo discurso reaccionario contra Xi Jinping en China. Lo de limitar el 5G en Estados Unidos. Eso acabó prácticamente con las ventas de Huawei allá en Estados Unidos. Y eso es una empresa muy importante china, ¿ya? Entonces yo veo esos como claros rasgos intervencionistas, ¿ya? O tal vez podemos dar también el ejemplo de cuando él manda a retirar las tropas recuérdenme el país. De Siria. Afganistán. Siria y Afganistán también, creo. Esa fue una medida intervencionista que él realmente tenía un segundo plan de esto, ¿no? Entonces, había movimientos en su política que él hizo realmente o declaraciones, por ejemplo, que él hizo, donde realmente se mostraba su política de él que estaba lejos de ser conservadora, ¿no? O sea, algunas veces fue como que bastante liberal desde el punto de vista de ellos, digamos.
Sí, y también podemos añadir su política pro Saudi Arabia, ¿no? Tenían esa relación ahí para controlar, para mantener control en el Medio Oriente. Su política anti-China. Es- esos son, digamos, políticas que él ha continuado básicamente de presidentes anteriores, a pesar de decir cosas como que los soldados tienen que volver a casa, que no tienen nada que ver allá, ¿no? Y esas acciones de retratar a los soldados de Siria, etcétera. Pero después, por otro lado, sí, ¿Ustedes apoyo. recuerdan quién? Ajá, sí, termina. ¿Ustedes recuerdan quién dijo si es extrema izquierda o es este lado del conservadurismo, pero el neoconservadurismo? No recuerdo hasta ahora que has mencionado que ese poder militar que está allá, ¿por qué deberías intervenir en ello cuando Estados Unidos necesita más bien esa militarización dentro del país y no afuera, no externo, no como otros países que tienen que hacer? Por ejemplo, en 2018 las tropas en Siria deberían de estar más bien protegiendo a los niños en las escuelas, en los tiroteos. Y eso es aislacionismo. Ajá. ¿Podrías repetir el evento? Sí, ese es un ejemplo, por ejemplo, en las que ya lo mencionaste tú, de lo de Siria, retirar las tropas de Siria. Creo que fue que lo escuché en Vespers, si no mal recuerdo, y no estoy segura si fue ese mismo caso, pero el caso del militarismo, que no debe de estar allá o qué hace allá cuando debería de estar aquí en el país, en Estados Unidos, e incluso protegiendo a los niños de los tiroteos, por ejemplo, en las escuelas. Porque tenemos que permitir que las tropas estén en las fronteras de otros países. Deberían estar aquí y no allá. ¿Sí? No recuerdo bien exactamente porque a veces confundo la extrema izquierda porque tienen un parecido con lo que dicen, pero no estoy segura si esto es aislacionismo. Se me vino el pensamiento ahorita que ustedes dieron los comentarios. Lo de retirar las tropas, preguntas. O sea, ese pensamiento, ¿no? Ujú, De sí, que no debería de estar allá. ¿Qué tiene que hacer Estados Unidos interviniendo allá con poder militar? sí, exacto. Eso es puramente paleoconservador, ¿ya? Porque ellos procuran es eso, nada de tropas en el extranjero, tropas aquí en Estados Unidos, ¿ya? Esa sí fue una postura paleoconservadora de él, pero como dice el mismo artículo, él no se puede categorizar como paleoconservador 100% por otras razones que ya hemos dado, ¿no? Su posición en cuanto al tema al tema de que, ok, retira las tropas en Siria, pero él interviene en otros asuntos, en otros temas, ¿ya? Como dijo Marco ahorita, lo de Arabia Saudita, lo de Israel, lo de China. Entonces, por eso es que él no se puede categorizar como un paleoconservador 100%, aunque de vez en cuando dé señales de, pero él no se puede categorizar así. Él es más bien un neoconservador por otras razones. Pero sí, o sea, yo concuerdo, eso de retirar las tropas de Siria y todos los eventos del 2019, de darle las esferas de influencia a Rusia, eso fue una política aislacionista. Exactamente. Como vemos, la cercanía que tenía Donald Trump hacia Israel, y tú lo mencionaste, ese sionismo, y es algo que
el paleoconservadurismo dice no, porque ellos son racistas, ellos son antijudíos, no sé cómo es la palabra para decir, en vez de decir antijudío, pero tienen Antisemita. antisionistas, sí. Antisemita sería antijudíos. Antisemitas, ahí está, antisemita, gracias, gracias. Esa era la palabra que buscaba, gracias. Son antisemitas, muy fuertemente antisemitas. Y bien, algo que me pareció importante en este párrafo es que dice que muchos de los cuales son católicos conservadores y cuyo apasionado conservadurismo social no encaja bien con las aventuras amorosas de Trump. ¿Qué piensan ustedes de esto? No sé si esto tiene que ver con lo que en un principio el paleoconservadurismo tenía ese tinte o esa connotación de religión, pero hoy ya no es así. No, Bueno, Marco. creo que Ujú. en ese párrafo responde al párrafo anterior, ¿no es cierto? A esos tres elementos o tres columnas: nacionalismo, mercados libres y tradicionalismo moral, ¿no? Eso es paleoconservadurismo y Trump apoya esto o varios puntos, pero también no parece nada puro o ideal, un ideal defensor del paleoconservadurismo. ¿Por qué? ¿No? Su posición no es precisamente un tradicionalismo moral, ahí donde se ofenden por ejemplo, los católicos conservadores, ¿no? Su política exterior no es de retirarse. Ahí se ofenden otros, digamos, ¿no? Y creo que eso es lo que está diciendo ese artículo. Ok, gracias. Exactamente. Nosotros, a ver, si recordamos un poquito la historia o la vida de Donald Trump, sus relaciones eran, o sea, con niñas, hacía fiestas juveniles donde estaban jovencitas adolescentes, les invitaba a las pizza parties, donde él hace, por ejemplo, en su campaña también hace esto, su historia con las modelos, a los certámenes de bellezas a los que él asiste, o sea, tiene una vida bastante libertina que para el católico conservador, ese que es moralista, no está, digamos, él no está a ese nivel. Entonces lo convierte desde ese punto otra vez en un liberal. Eso. Ok, gracias. Una pequeña cosa, tal vez no tanto en un liberal, porque no sé si ustedes recuerdan la serie que se llamaba The Family o La Familia en Netflix, Sí. donde explican que esa actitud a primera vista antimoral, cristianos conservadores lo explican como que ser como David, que también quebró la ley o también se tomó mujeres de otros, pero eso no es el problema. ¿No? El problema es tú que tienes que ser capaz de ser fuerte, de defender tu posición, si es necesario, pedir perdón, pero ir adelante y no ser débil. Que eso es parte básicamente de ser bueno, en esa idea, eso no es necesariamente mal. ¿No? Entonces, hay conservadores que no tienen problema con eso, pero hay otros, pues para que eso, como dice Solange, ¿no? Es inaceptable. Sí, apelan bastante a la moral, ¿no? A esos valores tradicionales. No, y recordamos que tiene mucho apoyo entre los católicos, ¿no? ¿Cómo era ese católico que trabajaba para Fox News? Famoso periodista del cual hemos hablado también bastante. ¿Será Tucker Carlson? No, no sé. ¿El que hizo el documental? ¿Era Sean Hannity? No.
Porque Moore es anti, ¿no? Bueno, El que hacía eventos, así campañas, teleeventos, algo así. eso no recuerdo. Había uno que escribía o que aparecía en ese Catholic News Network y también después aparecía en Fox News. Y que hizo esa campaña conservadores pro Trump. Pero bueno, no importa tanto en ese momento. Ok, quizá lo podamos recordar mañana, tal vez. Bien. Entonces continuamos. Ahora una breve historia del paleoconservadurismo y vamos a empezar con Robert Taft. Yo creo que es el que vemos allí en la imagen, Robert Taft. En 1952, bueno, vamos a ir viendo. Esto fue una de se presenta con un burro en un acto de campaña en 1952. Bien. Dice, el término paleoconservadurismo es un retrónimo acuñado en la década de los 80 para caracterizar una marca de conservadurismo que por entonces se estaba extinguiendo. Una marca ejemplificada por Robert Taft, el senador de Ohio y legendario aislacionista, que perdió la nominación republicana en 1952 frente a Dwight Eisenhower. En su día se le denominó la vieja derecha. Así que tenemos a este hombre, Robert Taft. Me pareció interesante decir que este punto se estaba extinguiendo esa marca, ¿no? Y lo que va a hacer Robert Taft es traer ideas paleoconservadoras en la época de los 52, pero no van a tener éxito. Ahí dice que él perdió esa nominación republicana, ¿no? Pero su día se le denominó la vieja derecha. ¿Qué era lo que tenía la vieja derecha y por qué se le denomina la vieja derecha? Es importante tener ese punto, tal vez mañana lo voy a trazar para que lo veamos más explicado. ¿Ya? Y luego dice, hubo un tiempo en que estas posiciones eran normales para el Partido Republicano. ¿Cuáles? Líderes como William McKinley apoyaban los aranceles como una forma de apoyar las industrias nacionales. Paleoconservadurismo, lo que estamos viendo, y recaudar ingresos al margen de un impuesto sobre la renta. Smoot y Hanley, del infame arancel de la Gran Depresión, eran ambos republicanos. Los aislacionistas republicanos impidieron que Estados Unidos participara en la Sociedad de Naciones, dirigieron una política exterior mayoritariamente no intervencionista en los años 20, se mostraron escépticos al Plan Marshall y la doctrina Truman en los primeros años de la Guerra Fría. César, yo creo que tú hablaste sobre este párrafo. ¿Quisieras ampliar un poquito más? O tal vez de ciertos pensamientos sobre ello. Ok. Bueno, a ver. Allí ya tú lo habías anotado, no, sobre lo del Plan Marshall y la doctrina Truman, en ese escenario de la Guerra Fría, ¿no? A ver, que obviamente ese tipo de doctrinas iban en contra del pensamiento original de los paleoconservadores, ¿ya? ¿Qué más? Sí. O sea, no sé, no sé así en qué ampliar porque ya te lo explicaste bien todo allí, no sé. No, está bien, no te preocupes. Sí, lo que tú dijiste estaba bien. Respecto a lo contrario, es decir, lo que a ellos se oponían, lo que el paleoconservadurismo se opone desde un inicio. Y como ahora estamos viendo la historia,
un poco de historia, entonces vamos llevando ese pensamiento. William Mickley, aquí, McKinley, estamos hablando, él dice que los aranceles eran una medida de prosperidad para la nación. Estamos hablando en los 1897 y 1901, ¿ya? Y dice que él apoyaba a los aranceles, pero para apoyar las industrias nacionales. Ahora, cuando hablamos de Smoot Hanley y Hanley, son ambos senadores. Se le conoce como la ley, acá está, de Hanley-Smoot, en 1930. ¿Qué sucedió antes de esto? Estamos hablando del, creo que es 1929 el New Deal, si no mal recuerdo. Corríjame si no es así. Dice, elevó unilateralmente los aranceles en Estados Unidos. Esto fue lo que sucedió en la famosa ley de Hanley-Smoot, o ley de los aranceles. En la Gran Depresión, aquí lo tenemos, eran ambos republicanos, y los aislacionistas republicanos impidieron esto, que Estados Unidos pudiese participar en la Sociedad de Naciones Unidas. ¿Por qué? Lo que sucede es que esto está sucediendo en los primeros años de la Guerra Fría. Luego, había pasado la Segunda Guerra Mundial y se necesitaban tomar medidas, ¿no? Algunos países habían quedado bastante destruidos, habían tenido grandes pérdidas. Entonces, el plan Marshall consistió en eso, en ayuda económica a Europa occidental, pero tenía un objetivo o un propósito para ello, y el propósito era de que no iban a permitir que el comunismo siguiera expandiéndose. Recordemos que esta era la Guerra Fría. Estamos hablando de dos, de Estados Unidos, y estamos hablando de la Unión Soviética. Entonces, ellos no querían permitir que el comunismo se pudiese extender, así que ellos van a hacer un plan para ayudar a reconstruir todo esto que había quedado devastado por la Segunda Guerra Mundial. ¿Y eso es qué? Eso es intervencionismo, ¿cierto? ¿Ya? Y la doctrina Truman también era soporte intervencionista a los gobiernos que estaban resistiendo al comunismo. Así que Estados Unidos se está proyectando hacia, con política exterior, es decir, hacia el exterior. Y esto no parece ser bueno para los aislacionistas republicanos. Estaban en total desacuerdo, y aquí lo dice, se mostraron bastante escépticos ante ello, no les parecía bien esa idea o ese plan. Pero a partir de la primera década del siglo XX, es decir, hasta 1910, y de forma gradual hasta los 50, este equilibrio comenzó a alterarse, especialmente en materia de comercio, pero también en cuestiones de guerra y paz. Los progresistas del Partido Republicano empezaron a cuestionar el apoyo a la protección del comercio y a defender un enfoque más agresivo en los asuntos exteriores. Esa misma dinámica la estamos viendo, quizás no a mayor escala, pero se está viendo paso a paso, poco a poco. El creciente interés de las empresas estadounidenses en el comercio exterior hizo que el antiinternacionalismo de la vieja derecha fuera cada vez más inviable en el partido del capital. ¿Por qué creen ustedes que esto sucede? ¿Por qué el creciente interés de las empresas estadounidenses en el comercio exterior hizo que ese anti-internacionalismo que presentaba la vieja derecha fuera cada vez más inviable en el partido del capital? ¿Qué piensan? Bueno, aquí en este caso, principalmente se debe a lo que ya a lo que ya te habías explicado antes sobre el tema de la doctrina Truman y lo que era el plan Marshall. A ver, en ese momento, lo que intentaba hacer el plan Marshall era financiar a Europa para que ellos reconstruyeran su propia industria y también para que la gente allá tuviese poder adquisitivo. Entonces, ¿qué fue lo que vieron las empresas como Ford? Ellas vieron una oportunidad en un mercado emergente. Entonces ellos establecieron allí su industria, también en Europa comenzaron a internacionalizarse y digamos el capital comenzó a moverse de continente.
Entonces, todo eso fue un efecto de lo que fue el plan Marshall para Europa, ¿ya? Como Europa estaba teniendo financiamiento y la gente estaba teniendo ingresos y dinero, ¿en qué lo iban a gastar si la industria europea estaba decaída? Pues llegan estas empresas norteamericanas y comienzan a acaparar cierta parte del mercado. Entonces, por eso es que ahora las empresas procuraban un enfoque de libre comercio, pero a nivel internacional, ¿ya? Es por eso. Y ese enfoque obviamente iba en contra del paleoconservadurismo, ¿sí? Y en ese sentido, la mayor parte de los congresistas de Estados Unidos decían y aprobaban leyes como tipo, mira, hay que promover el libre comercio entre Europa y Norteamérica. Así que nada, esta visión de los paleoconservadores, chao, Mm, nada que ver con nosotros. exacto, exacto. Tú dijiste algo interesante, como, Hay una, ajá, exactamente, así como César acaba de decir, existe una evolución del ah, paleoconservadurismo. Y eso es como el paleo no lo acepta y para él pasa a ser liberal. Pero nosotros vemos ahora, desde una vista más lejana, más amplia, se puede decir, que esto es neoconservadurismo. Sigue siendo nuevo, digamos. Sigue siendo conservadurismo, pero es una nueva forma. ¿dijiste Am, una evaluación del paleoconservadurismo o neoconservadurismo? no es el paleo. Ajá, Esto es lo que pasa en Estados Unidos entre los conservadores y eso apoya o eso induce al decline del paleoconservadurismo, ¿no? mm, Esa tendencia. Porque como dice al comienzo, estamos hablando aquí de la primera década del siglo XX. O sí, sea, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la industrialización, tenemos todavía colonialismo, muchas cosas pasan en el mundo y el mundo se abre ahora, ¿no? Es un mercado grande y todas las empresas se dan cuenta que el mercado no le conviene que su mercado, su influencia, su impacto termine dentro de las fronteras de Estados Unidos, ¿no? Entonces tiene interés ahora mirar más allá. Y los paleoconservadores es realmente, pues ellos no evolucionan, ¿no? Porque em, eso, básicamente quieren que nada cambie, digamos, tienen esa postura y sí, listo, ¿no? Y no van con el desarrollo. con el progreso, Ajá, Sí. corrección, sí. gracias. Sí, eso es importante, lo que tú dijiste, las tendencias, porque no estamos viendo a un paleoconservador desarrollado como lo vemos hoy, o al menos una postura firme. Solamente eran esa parte, ¿no? Esa tendencia a, ok, no estoy de acuerdo, como dijimos aquí, me muestro escéptico, no me gusta, impedimos esto, pero en realidad lo que estaba viendo era un gran cambio, un gran progreso, así que no iba a tener mucha fama, o por eso dice acá, ¿no? Esto era cada vez más inviable, o sea, cada vez más se iba deteriorando. Y así sigue el segundo párrafo hablando de lo mismo. Los dos Edita, tal vez un ejemplo que testa bastante o ellos han repetido varias veces, ¿no? Es paleo, esa alimentación paleo, ¿no? Donde dicen que hay que volver a cómo el ser sí, humano se alimentaba al comienzo, de carne. Em, pero esas cosas, bueno, no van con la ciencia, no van con el desarrollo. También hay algo así dentro de los mismos vegetarianos, ¿no? Que hay personas que dicen que tenemos que comer como Adán y Eva, solamente las frutas y ni siquiera los granos, pero no toman en cuenta muchas cosas que se han descubierto, muchas cosas que han cambiado en el organismo, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es esa postura de que antes todo tiene que ser como al comienzo y pues no, sí, no exactamente. es bueno. Es muy buen ejemplo esto, ¿no? Lo viejo, quedarnos con lo de antes, preservar esas tradiciones.
que teníamos y seguirlas a pesar de que siga cambiando el mundo, pues siempre preservar lo mismo, ¿no? Eso Eh, tiene un Solange. tinte, Vamos. eso también tiene un tinte conservador, ¿no? O sea, te das cuenta, ¿no? Que siempre hay esa tendencia de volver a lo anterior, a lo antiguo. Sí. Ujú. ¿Quieres leer el segundo párrafo? Los dos momentos. ¿Ok? Dice, los dos momentos definitorios que condujeron al declive paleocón fueron la derrota de Taft y la supresión de John Birch Society por parte de William Buckley y la National Review a principios de la década de 1960. La sociedad Birch se diferenciaba mucho de los paleoconservadores más aislacionistas en materia de asuntos exteriores. Llevaba el nombre de un misionero estadounidense asesinado por los comunistas chinos en 1945, al que el grupo reivindicaba como la primera víctima de la Guerra Fría. Continúa con el otro, por favor. La organización abogaba por un enfoque agresivo y paranoico hacia la Unión Soviética, pero en otras cuestiones estaban en sintonía, extremadamente anti-inmigración, hostiles al comercio exterior, partidarios de un gobierno limitado, excepto en lo que respecta al comercio, la inmigración y el anticomunismo. Quiero resaltar algo importante allí. Sí, esta sociedad, por ejemplo, bueno, para nosotros poder marcar el declive del paleoconservadurismo, tenemos que conocer lo que significaba la derrota del TAF, que la verdad es una historia que no tengo en la cabeza. Pero después dice la supresión de la John Birch Society, que esa sociedad se consideraba conservadora, pero difería en el punto de su política exterior, porque los paleoconservadores dicen, no nos metemos en los asuntos de otros países ni nada. Pero esta sociedad en asuntos exteriores sí se interesaba mucho, o sea, en esto no tenían nada en común, porque para ellos lo que importaba era, por ejemplo, de ese conflicto exterior, si yo intervengo, ¿qué yo puedo ganar? Pero mientras para los paleoconservadores no importa si gano o pierdo, no me meto. O sea, es como que para ellos era simplemente decir no política exterior bajo ninguna circunstancia. Pero para esta sociedad, si yo puedo sacar algo de ese conflicto, entonces sí voy a intervenir. Como por ejemplo, discutiendo con Marco, estábamos hablando del un ejemplo. Por ejemplo, vamos a meternos en la guerra de Irak y si ganamos, entonces el petróleo va para Estados Unidos, su comercio va a ser principalmente con Estados Unidos. Pero si pierden, por ejemplo, pues iba a ser un aliado de Rusia y ya ellos no, en vez de ganar fuerza, se debilitaban. Entonces, por eso no eran para los paleoconservadores, para ellos no quieren correr ese riesgo de perder el poder y deciden no intervenir. Pero para esta sociedad sí se arriesgaban a ese tipo de asuntos exteriores donde ellos veían opción a ganar. Eso. Exacto. Gracias. ¿Alguien más quiere opinar sobre esto? Bueno, Taft creo que no explica mucho, ¿no? Pero Taft era simplemente un candidato para presidencia. Exacto. Y era la familia es una familia famosa, digamos, porque su papá era presidente y también después era en la Corte Suprema un juez. Pero, digamos, esa figura fue tal vez la última gran figura que llegó tan lejos y no ganó y ya, digamos, ¿no? Perdieron una gran chance de meterse en la política los paleoconservadores con la derrota de Taft.
Creo que eso es básicamente eso Sí. lo que está diciendo. Sí, exactamente. No habla mucho al respecto de él, se lo menciona arriba y aquí en este párrafo, que no pudo, no fue alguien que ganó, pero recuerde que aquí estamos hablando de 1952, la derrota de Taft, pero luego nos habla de 1960. Y ya estamos hablando de la sociedad, esta John Birch Society, y entra allí en materia William Buckley, que William Buckley y la National Review tiene mucho, lo que ellos hicieron fue sustituir, o mejor dicho, con la llegada de National Review, fue el declive, ¿no?, de la sociedad Birch, o la SBS, Birch. Y el punto que Solange explicaba, no eran totalmente aislacionistas, como estamos viendo el paleoconservadurismo, o como lo vamos a ver ya en el 91, por ejemplo, o 2016. Y aquí explica, ¿no?, lo que esta organización abogaba. Esta organización en realidad era algo así como, tenía bastante políticas ultraconservadoras, estaba plagada mucho de teorías conspirativas, era de extrema derecha y todo, conservaba muchas cosas, sí, pero ya en asuntos exteriores tenía una pequeña diferencia. Y Buckley dice acá, junto con el senador Barry Goldwater, lanzaron una serie de ataques contra esta sociedad. Por eso esta sociedad va a ser destituida. Y esto va a pasar en los 60. Y lanzaron ataques, y estos ataques lograron que se marginara, y ellos ahora ya, la marca ahora la iba a establecer National Review, iba a establecer esa marca ahora de ese conservadurismo. Ya era Buckley como la cara pública de la ideología en Estados Unidos. ¿Qué era lo que Buckley llevaba? Y dice, el ataque los estableció como la derecha responsable. Recordemos que cuando hablamos de la vieja derecha, era Robert Taft, ¿ya? Pero ahora ellos dicen, este ataque lo estableció como la derecha responsable, según el biógrafo de Buckley, John Judis, y lo sacó de la extrema derecha chiflada y los acercó al gran centro de la política estadounidense. Fue una victoria clave para la nueva derecha y una pérdida para la vieja derecha. Entonces, aquí hay una transición. Hay una transición porque se va a hacer esa diferencia, ¿no? Hay una victoria para la nueva derecha. La nueva derecha la lleva National Review con Buckley, o William Buckley, ¿sí? Bien, esto como para explicar un poco. Siguiendo el comentario dice, las pérdidas siguieron llegando hasta la década de los 80. Así que de los 60 llegamos a los 80. Y el auge del neoconservadurismo, aquí entra esta parte, amenazó la mentalidad de anti-internacionalistas y de Estados Unidos primero, de los paleoconservadores, y los enfureció debido a la prominencia de escritores judíos en el movimiento neoconservador, aunque no todo el mundo en el movimiento paleoconservador era antisemita. Ciertamente tenía un problema de antisemitismo, que sus ataques a los neoconservadores revelaban con frecuencia. Matías, ¿tienes algo que decir a este comentario o alguien más? O hablar algo, que me gustaría escuchar los pensamientos de ustedes en este párrafo. Pueden ver cómo llega aquí el neoconservadurismo, ¿no? Aquí me da, no. Parece como que aquí está trazando, ¿no es cierto? Ya casi la muerte del paleoconservadurismo, ¿no? Con los últimos ataques que le dan dando, ya cayó con Taft.
Después se estableció otra visión del conservadurismo en el centroamericano y ahora descubren también y atacan ese lado antisemita. Ya, y con eso ya básicamente cae totalmente, ¿no? Exactamente. Y es importante ver que aunque vemos una influencia en el 2009 más grande sobre la extrema derecha o sobre el paleoconservador, la voz paleoconservadora más fuerte, en el 80, Tesla marca y dice 89, pero estamos hablando toda esa década del 80, 89, el paleoconservadurismo parece que no tenía, como dijo Marco ahora, parece que ya no tiene esa importancia porque hay un auge del neoconservadurismo. Y ustedes recuerdan, ¿no? George Bush, lo que George Bush trajo en los años subsiguientes, ya, en la época de los 90. Y era esto, había pasado un proceso difícil con con las guerras, ¿no? Y en la Guerra Fría, y como lo vimos anteriormente, se necesitaba esa intervención y vieron que eso era necesario. Pero hay algo aquí que quiero destacar y es que dice, amenazó la mentalidad anti-internacionalista, por supuesto ya lo hemos dicho, y de America First, de los paleoconservadores y los enfureció debido a esa prominencia de escritores judíos en el movimiento neoconservador, aunque no todo el mundo en el movimiento paleoconservador era antisemita. Entonces, esto era una de las cosas que también lo vimos atrás, que hay una tremenda diferencia, ¿no? Entre los paleoconservadores, porque ellos no consideran que el holocausto, porque son negadores, por ejemplo, del holocausto, aunque ellos dicen que no es así, porque no creen esto, ¿no? No creen que son antisemitas, entonces tienen ese problema, y ese problema es algo que no se ve, por ejemplo, con los neoconservadores. Así que aquí estamos viendo más fuerte la caída en 1980-89. Pero ahora viene la otra era, que es la que vamos a hablar. ¿Qué horas tenemos? ¿Cuánto tiempo tenemos, Marco? Tal vez terminamos aquí, ¿no? Porque estamos Sí, ya ¿verdad? casi Sí. Ok. casi 2 horas, ¿no? Dios mío, ni sentí el tiempo. No, está bien, tenemos mañana tiempo. Bien, está bien. Entonces vamos a seguir mañana con esto. Quizá ustedes puedan leerlo bien y marcar para que tengamos y yo pueda preguntar tal vez sobre este punto en específicamente, la historia de Pat Buchanan, ¿no? Y esto, la influencia que este tuvo para que así pues sea un poco más la clase y la pregunta que les había hecho Marco anteriormente. Ok, seguimos mañana entonces. Vamos a orar, si por favor me acompañan. ¿Quién quiere hacer la oración? Bueno, no, mejor dicho, no quién quiere. Yo voy a ver quién puede hacerlo aquí. Graciela, yo te había dicho que tú ibas a opinar y se me olvidó. ¿Quieres orar?